Claridad. Bien. Y entonces arrancamos con la sesión de litigio estratégico. Ya sabéis que cualquier pregunta que os vaya surgiendo durante la sesión me la lanzáis por el chat y yo me encargo de que forme parte del diálogo que vamos a tener esta tarde con Irene Rubiera y Lorena Ruiz, que como ya he dicho forman parte del equipo jurídico que ha interpuesto la primera demanda, el primer litigio estratégico contra el gobierno español por parte de Greenpeace Ecologistas en este caso, aunque este litigio lo han interpuesto más organizaciones, ¿no? Pues buenas tardes, Irene, buenas tardes, Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Nacho, y buenas tardes a todas y todos los participantes. Buenas tardes. Muy bien. No sé si queréis completar de alguna manera, se presenta como equipo jurídico, si queréis añadir algo a vuestra presentación, ya sabéis que sentiros más que libres en este espacio así. Por una precisión, yo no soy abogada todavía, que esto me parece importante aclararlo. Y yo estoy aquí echando una mano, pero la que sabe de verdad el tema es Lorena. Esto para ir empezando con las cosas claras. Aunque penséis que Irene con esto reduce su papel, es de las personas que ha trabajado de forma intensa para que este litigio estratégico saliese adelante. Así que, bueno, lo notaréis. Cuando empiece a hablar de ello, notaréis de qué estoy hablando. Y como empezamos un poco a hablar de ello, no sé, Irene, ¿nos puedes contar un poco, un litigio estratégico? A la gente le suena chino, piensa que es como las películas, ir a un abogado y punto de pelota. ¿Nos cuentas un poquito qué es un litigio estratégico? Vale, aparte de lo que ya habéis explicado Serlinda y tú en el vídeo, hablamos de un litigio estratégico cuando llevamos un caso en el que la intención no solo es, aunque interese ganar el caso, sino cambiar la conciencia o crear un cambio social a raíz del caso que estamos llevando. Entonces hablamos de que los litigios estratégicos tienen tres patas, que son, por un lado, la pata legal, que es como, digamos, en la que se basa, pero otras dos muy importantes, que son la de movilización y la de comunicación, porque el litigio estratégico, si no lo comunicas bien, si no va acompañado de una movilización ciudadana que entiende el caso, que sabe lo que hay, que lo apoya, que lo defiende, que firma lo que haga falta, no sirve de tanto. Y no solo los vemos en temas de clima, ahora está muy de moda lo de la litigación estratégica en clima, porque en 2019 hubo un caso muy famoso, este que habéis mencionado, el de Holanda, Urgenda, en el que se condenó al gobierno holandés, pero no somos los primeros que hacemos esto y lleva haciéndose mucho tiempo. Iba a poner antes el ejemplo que os mencionaba, Rosa Parks, que fue la activista estadounidense tan conocida, fue parte de una litigación estratégica, es decir, todo el boicot a los autobuses de la ciudad de Montgomery, donde se dio este caso, fue acompañado de un proceso legal larguísimo y súper bien organizado, sin el cual todo aquello no habría sido posible. Si entiendo bien, aunque la pregunta va un poco con trampa, pero diríamos que la diferencia entre un litigio normal y uno estratégico es que en el normal voy a ganar y en el estratégico no me importa tanto. Hombre, Pincho un poco para que me digas algo más. También importa ganar, efectivamente, pero nos importan muchas cosas más además de ganar. Supongo que podría ser una buena respuesta a esto. ¿Un litigio convencional sentaría precedente o solamente los litigios estratégicos sientan precedente? ¿No? He entendido que una de las cosas importantes del litigio estratégico es, aparte de cambiar conciencias, es como provocar marcos nuevos, ¿no? En lo convencional no. O sea, ¿por qué añadimos ahí una diferencia? ¿No? A ver, no todos los casos que sientan precedentes son estratégicos, pero porque no todos los que sientan precedentes son casos que van acompañados de una movilización o tal. O sea, por ejemplo, el último caso, el caso que legalizó el aborto en Irlanda, que se hace relativamente poco, no fue como intencionadamente buscado para sentar ese precedente, ni fue acompañado de forma intencionada o buscada de una... Digamos que el equipo legal no se había currado, digamos, la estrategia comunicativa y de movilización. Pasó porque era algo importante, pero no estaba bien organizado. Entonces, yo no sé si sería también un litigio estratégico. Sentó precedente, pero no fue exactamente lo mismo. De hecho, perdona que te interrumpa, Nacho. Dale. Fíjate que la experiencia de litigación estratégica en España es prácticamente inexistente, por lo escasa. Somos un país que de momento tiene poca cultura de litigación estratégica.
Y sin embargo, sí tenemos un montón de precedentes judiciales, porque como apuntaba muy bien ahora mismo Irene, los precedentes judiciales tienen más que ver con lo que finalmente es la doctrina que sienta o que asienta el Tribunal Supremo o los altos tribunales del Estado, a los que habitualmente llegan los casos ordinarios, ¿no? En los litigios estratégicos es súper importante que, además de ser herramientas de campaña, es decir, es una herramienta más que desde el activismo se ha descubierto, entre comillas, porque llevan ya muchos años, varias décadas, utilizándose como tal, pero son una herramienta de campaña también, porque evidentemente tienen como meta principal lograr cambiar una ley o cambiar una política a través de los tribunales. Por eso son demandas con pocas posibilidades de éxito, porque suelen forzar los marcos de la ley. Yo, en esta experiencia de litigación climática que estoy desarrollando en Greenpeace, cuento muchas veces con abogados externos, a veces con compañeras y compañeros de Ecologistas en Acción, como Irene, como Jaime Doreste, a veces con otras compañeras, ¿no? De Ecologistas en Acción, por cierto, también, que parece que sois una franquicia ahí con Laura Díaz, que también es compañera. Y al principio me ha costado mucho venderles la moto, porque no lo veían para nada. Ellos tienen unas cabezas jurídicas clásicas, tanto Jaime como Laura, que ya tienen despacho, y están acostumbrados a que el cliente llega, les cuenta un caso y ellos ven si se puede ganar o no se puede ganar, y si no se puede ganar, ¿para qué vamos a ir? Esto es una locura. Y les cuesta como entender que aquí de lo que se trata es de forzar a tope el derecho y venderle al juez una moto, pero una peli completamente loca. Entonces, la demanda es forzadita en términos judiciales, pero es que además va acompañada de una campaña de mucho ruido de movilización y de mucho ruido de comunicación, porque esa es, primero, la posibilidad que tenemos de intentar ganar, que haya una presión ciudadana grande, y segundo, porque lo más importante de un litigio estratégico es ganar la campaña, en términos de lograr cambiar conciencias, lograr un cambio social. Esa es casi una victoria, no sé si más importante, pero igual de importante que conseguir ganar el caso. Con esto, o sea, y luego entramos más en casos concretos con el tema de qué significa ganar, cuándo se gana, etcétera, pero claro, estoy pensando en lo que decíamos, ¿no? Los precedentes judiciales que tenemos hasta ahora es porque personas concretas han ido a nuestros despachos que tú decías a presentar una demanda concreta y con esa, ¡pum! Y ¡pum! Luego has no la flota y resulta que eso ha cambiado jurídicamente el marco, lo que sea, pero es alguien concreto que va. Y entiendo que como que el que presenta este litigio es alguien pues, que se ve directamente afectado y como lo normal, ¿no? Pues me ve tal. Pero claro, en un litigio estratégico no está tan directamente vinculado a algo que me afecta a mí. Por lo tanto, claro, ¿quién puede presentar un litigio estratégico? Probablemente una cosa sería en el marco meramente formal, ¿quién puede? Pero también en el marco, digamos, de capacidad, ¿quién puede presentar un litigio estratégico? No parece algo tan sencillo. No sé si Irene o quieres decirme tú y luego Lorena completas o como veáis. No, dale, Lorena. Lorena dice que tú, así que si quieres empieza Irene y luego va Lorena. Si me vais a contestar las dos, esto es un diálogo y un coloquio muy amable. A ver, a mí lo que me sale contarte es quiero decir que hay una serie de organizaciones y tal que se pueden considerar como legitimadas para empezar este caso, pero quiero decir, tenemos tan poquita experiencia con litigación estratégica que yo tampoco sé aclararte quién puede o no puede. Al final no paramos de innovar en este tema y ahora mismo lo único de litigación estratégica que hemos tenido en España han sido Greenpeace, Ecologistas en Acción y Oxfam, pero quién sabe si esto es algo que también pueden plantearse personas individuales. Lorena dirá más, no sé. Sí, exactamente, muy de acuerdo con lo que acaba de apuntar Irene. La experiencia de momento es escasa. El tema de lo que se llama la personación o la capacidad para litigar es un temazo. Entonces, pues depende de la materia, depende del tema en el que estemos, pues tendrá legitimidad para litigar unas organizaciones y en otros casos no. Yo me acuerdo ahora mismo también, por ejemplo, uno que hemos estado preparando durante un montón de tiempo y que llevamos en Greenpeace también, que es un litigio estratégico en materia de venta de armas a Arabia Saudí por parte del Gobierno de España. Pues en ese litigio estratégico, que es estratégico, estrategiquísimo, tanto como este, quiero decir, por lo enloquecido del contenido de la demanda, que supongo que cuando le llega al juez, pues le debe estallar la cabeza, ¿no? Porque es todo menos una demanda ordinaria como esta de clima que hemos montado, que es un locurón.
Pero ahí, fíjate que íbamos a ir en principio con Amnistía Internacional, igual que esta otra la hemos montado con Oxfam y Ecologistas en Acción, el otro íbamos con Amnistía y partimos peras por el tema de la legitimidad, de la legitimación, porque ellos estaban convencidos de que ninguna de las dos organizaciones teníamos legitimación para litigar en este caso, ¿no? Para demandar al gobierno por el tema de la responsabilidad de la venta de armas. Yo decía que sí, finalmente tuve razón y efectivamente nos lo admitieron a trámite y estamos ya a punto de obtener la sentencia, ¿no? Pero Amnistía se cayó porque teníamos esa duda, o sea, no está claro como en los procedimientos más tradicionales. Por ejemplo, me divorcio, ¿tengo capacidad para presentar una demanda de divorcio? Pues sí, ahí no hay discusión posible, ¿no? O me han robado el bolso, pues lo mismo, me han despedido. Pero este tipo de situaciones en las que hay organizaciones que representan o defienden intereses colectivos o difusos, pues no siempre está claro que tengan legitimación o legitimidad. En cambio, con lo que tú apuntabas, Nacho, cuando hay personas directamente implicadas y afectadas, eso no suele ser un problema. De hecho, en los litigios estratégicos climáticos que estamos viendo en Europa, que ahora están todos ellos muy basados o muy relacionados, como veremos después, con la defensa de los derechos fundamentales, porque lo que está dictaminando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo apuntabais vosotras en el vídeo de antes, es que el Tribunal Europeo está diciendo, cuando los gobiernos no protegen el clima, no protegen el medio ambiente, de manera indirecta están violando los derechos fundamentales de las personas, porque no están garantizando un hábitat adecuado para desarrollar una vida digna. ¿Qué pasa? Que en algunos tribunales de Europa, ante este planteamiento, como no había personas físicas directamente afectadas, se ha desestimado esa parte de la argumentación, no se les ha dado la razón, no han considerado que haya vulneración de derechos fundamentales porque no hay titulares, persona física de esos derechos fundamentales. No se considera a las ONGs que puedan representar la titularidad de los derechos fundamentales de la ciudadanía. En España, como todavía no tenemos sentencia, está por ver, pero me huelo que algún problemilla de esos vamos a tener. Si te entiendo, o sea, vamos viendo por partes. Ahora vamos a meternos con el caso concreto del litigio ambiental para que y a partir de ese caso nos vais a contar un poco y nos desmenuzáis lo que son esos pormenores, ¿no? El backstage, qué es lo que hay que hacer hasta llegar a eso, ¿no? Porque parece que todavía hay una fase previa importante. Pero con esto que estáis contando ahora de presentar una demanda con pocas probabilidades de ganar, en general, en el litigio estratégico, nos lanzaban por el chat y no es eso contraproducente. Lanzo una demanda con pocas probabilidades de ganar y en el proceso ya queda desestimada y eso me hace perder legitimidad de cara a ganar la conciencia social, porque de repente es como que dicen, uy, si a esto les han dicho que no, ¿no? Y la gente tiende a decir, pues es que no tienen razón, si los jueces han dicho que no. Irene, ¿te animas? Sí, la veo ahí. Dale. A ver, que aquí para mí me parece que la parte más importante es cómo lo comunicas, porque siempre es cierto que perder el caso es una opción y en estos casos es todavía una opción mucho más grande de lo habitual, pero esto, según lo cuentes, puede ser una herramienta de movilización o de campaña tan importante como haber ganado. Y además, bueno, no sé, Lorena dirá más sobre el tema jurídico, pero por la parte de comunicación a mí me parece que realmente no hace tanto daño. No diría que ayuda, pero desde luego daño no hace. Es más, se puede conseguir, si se ha hecho una buena campaña de movilización y de comunicación, se puede producir un efecto indignación que tenga una potencia descomunal. Y hay que tener en cuenta además que los litigios se puede volver a empezar una y mil veces. Es decir, que se puede encontrar un hecho un poquito diferente para volver a empezar con la misma batería de argumentos a litigar. Y entonces es que es importante no olvidar el efecto campaña que tiene la litigación estratégica. Entonces, creo que, por ejemplo, de la experiencia nuestra debemos aprender que hemos puesto muchísimo peso en la parte jurídica. Hemos estudiado mucho, hemos trabajado mucho, hemos hecho documentos jurídicos muy potentes y muy buenos, pero hemos abandonado también por las circunstancias de pandemia, de etapa de desmovilización y demás, ¿no? Yo diría que no hemos hecho una buena campaña de acompañamiento al litigio. Por tanto, cuando perdamos este litigio, yo creo que contraproducente no va a ser, digo que cuando lo perdamos porque lo vamos a perder, con 100% de garantía. Contraproducente no creo que vaya a ser. Ahora, tampoco hemos aprovechado la ocasión para ganar nada, porque no hemos generado ese efecto indignación en la población. Imaginaros, por ejemplo,
que esto no fue un litigio estratégico, pero hay casos que se le asemejan. Estoy pensando en el caso de La Manada. El caso de La Manada fue un caso ordinario de una chica que sufre una violación múltiple, que se judicializa, obtiene una sentencia nefasta y el movimiento feminista se moviliza. Fue tal el nivel de movilización, de horas ocupadas en los medios de comunicación y de indignación ciudadana. ¿Alguien se imagina cuál hubiese sido el efecto si el Tribunal Supremo no hubiese enmendado la plana a la audiencia provincial y no hubiese reconocido que hubo una agresión sexual en vez de un abuso? Es decir, es que casi lo de menos fue la sentencia, es que fue una victoria del movimiento feminista sobre la concepción de los delitos de agresión sexual y sobre una serie de cosas, ¿no? Entonces, pues eso. Ahí queda súper clara. Creo que queda súper clara ¿no? El peso que tiene la palabra estrategia en el acompañamiento al litigio, ¿no? O sea, que es como ese conjunto donde la parte jurídica específica es una pata más del ámbito de intentar cambiar la sociedad. Ahí lo que a veces me produce en qué momentos, esto que dices, ¿no? Cuando se produce un efecto palanca, cuando no es contraproducente, en el fondo es cuando ya se ha ganado la batalla en las conciencias. O sea, es como que ahí es cuando te puede servir como último espolón, pero si no se ha ganado primero la batalla en las conciencias, una medida o una sentencia contraria a lo que pretendías, no sé hasta qué punto va a poder servir como palanca, ¿no? Como espoleador que planteabas. Bueno, habrá que verlo, ¿no? ¿Y por qué no nos comentáis, en el caso de contarnos un poco, en el caso del litigio nuestro, el del climático, ¿de acuerdo? Utilizarlo como ejemplo para decirnos cuáles serían los pasos que hay que dar, ¿no? Entiendo ya por lo que hemos hablado, hemos explicado lo que es el litigio estratégico en su conjunto, hemos dicho que a la hora de iniciarlo puede iniciar casi cualquiera, pero tiene que tener cierto peso, o sea, que un individuo tendría que ir acompañado de más cosas, porque es una cosa como larga, por lo que decíais. Y ahora, si empezamos a hacer esto, y poniendo el ejemplo del climático, ¿cuándo arranca? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar en un día? Estáis sentados vosotras dos en una cafetería y decís, anda, se me ha ocurrido esto. O sea, ¿cómo es desde ese instante hasta ahora? ¿Cuáles son los pasos? Claro, pues ese ejemplo de la cafetería, e incluso te diría que no se produjo así en una cafetería, pero sí se produjo en una oficina, es un claro ejemplo de cómo no empezar un litigio estratégico. Creo que este que hemos hecho nosotras tiene que servir como experimento de laboratorio para, bueno, cuando termine, borrón y cuenta nueva, ¿no? Tenemos que empezar y hacerlo bien esta vez. Porque en todas las escuelas de litigación estratégica a las que yo ahora asisto, en todas se empieza por la lección número 1. El litigio estratégico nace del pueblo, nace de la organización social que tiene una necesidad y una demanda. Y la abogada o abogado se deja caer por ahí y es una más participando en la detección de la necesidad de que hay que utilizar esa herramienta de campaña, ¿no? Entonces, bueno, pues en nuestro caso concreto, pues ya digo que nació de una oficina. Yo entré a trabajar en Greenpeace hace 2 años y medio, me dieron ya la idea hecha, tienes que montar un litigio estratégico climático. Y yo, pues empecé como pude, ¿no? Sobre todo pues entrevistándome con la gente que lo había hecho en Holanda, donde no hubo toda esta parte de campaña de movilización y comunicación. Es decir, a ellos la parte judicial les salió rodada desde el primer momento, fueron ganando en todas las instancias, pero lo hicieron ellos solos, pues, y les funcionó maravillosamente bien, pues bueno, pero no fue acompañado de esta campaña. Es distinto, por ejemplo, al caso de Francia, donde sí ha habido claramente un litigio estratégico que ha sido el proyecto de la oficina de Greenpeace Francia durante un montón de tiempo y que ha ido acompañado de otras muchas acciones y campañas magníficas. Yo diría, para alguien que se plantea iniciar ahora un litigio estratégico, climático o no climático, pues que tiene que nacer de una organización y hay que comprender que tan importante es diseñar la estrategia jurídica, que creo que no merece la pena entrar ahora en cómo se hace jurídicamente un litigio estratégico, porque depende enormemente del caso concreto. En unos casos será en la jurisdicción contenciosa administrativa, en otros casos será en la penal, en otros casos será en la civil o en la constitucional, y cada uno tiene un procedimiento diferente, ¿no? A fin de cuentas, un litigio estratégico es un litigio normal y corriente, es decir, es un procedimiento judicial de la jurisdicción que sea. Lo que tiene un poco de distinto es que es importante
echarle mucha creatividad a la demanda. Es decir, en el proceso judicial, que es normal, que es como cualquiera, sí hay que meterle importantes dosis, ingredientes de creatividad. Por ejemplo, en la demanda de clima puedo contaros que hay argumentos de derecho internacional, comunitario, constitucional, contencioso administrativo, civil, es decir, de 5 jurisdicciones diferentes. Es lo nunca visto en un proceso judicial español. Por eso digo que probablemente el Tribunal Supremo, pues bueno, o sea, es que nos habrá mandado a cagar a la vía desde hace mucho tiempo, aunque finamente no hayan dicho nada, ¿no? Porque no estamos acostumbrados aquí en España a ese tipo de creatividades judiciales. Tenemos un sistema judicial muy tradicional y muy clásico. Pero bueno, decía que tan importante como montar la estrategia judicial y hacerse acompañar de gente que sepa de muy distintas disciplinas, de distintas jurisdicciones, para que puedan meter su dosis de conocimiento diferente, tan importante como eso es diseñar una campaña de comunicación y una campaña de movilización. Eso es exactamente igual de importante. Y en la campaña de comunicación, que es fundamental, es muy importante también que entienda y esté muy ligada a la parte judicial, porque hay que aprender también a saber cuáles son los hitos procesales que merece la pena comunicar y cuáles no. Otro gran error del que puede aprender toda España del litigio climático de Greenpeace, ecologistas y Oxfam. Pues nosotros estábamos tan contentos con nuestro litigio, que comunicamos a bombo y platillo la interposición inicial del recurso, que es, digamos, como el toc-toc, llamar a la puerta del tribunal, sí, pase, ¿no? Ese primerito paso. Y luego todo lo gordo importante viene después, ya de puertas adentro. Bueno, como nosotros armamos la marimonera con los directores, en la oficina, la sexta, no sé qué, para contar eso, cuando luego empezaron a pasar cosas importantes de verdad, como que teníamos que presentar la demanda, como que nos había hecho una pericial brutal un científico del IPCC, etcétera, ya los medios de comunicación nos decían, pero si es que ya nos lo contasteis, lo del juicio ese de Climat, o sea, no entendían nada, ya no les parecía noticiable ni noticioso, y ahí nos quedamos. Es decir, comunicamos en septiembre la interposición del recurso y hasta luego cocodrilo, nunca más hemos conseguido vender nada. Entonces, pues este tipo de cosas conviene aprender de la experiencia de otras compañeras, de otra gente, y saber, bueno, pues que la capacidad de colocar noticias en los medios de comunicación es escasa, que hay que elegir muy bien cuál es el momento más goloso que nos interesa contar, etcétera, etcétera. Bueno, de escucharte veo que al menos el guión del vídeo que hemos presentado al principio lo hicimos más o menos bien, porque estuve entendiendo el paso primero que habéis dicho, es identificar, o sea, como buscar esa demanda que tiene la sociedad que puede ser canalizada a través de lo estratégico. Y si me apuntas, hace 2 años ni tan mal, que fue el año del despertar climático, o sea, como que esa demanda estaba. Otra cosa es que las circunstancias del año pasado pues han derivado un poco en que hay que reactualizar el despertar climático, ¿no? Es como que nos tenemos que redespertar. Bueno, esa como ahí te he visto claramente esa primera, luego te he visto el tema de identificar esos, una vez que te armas, identificar esos momentos que son potentes para la comunicación, muy guay, y buscar esas rendijas, ¿no? Hablabas de 5 jurisdicciones distintas, o sea, como que hay que armarse de mucha creatividad, y esto implica un equipo de abogados, o sea, para montar un litigio estratégico que tienes que armarte de un super despacho de mega cracks y 200.000 abogados, no sé, Irene, cuéntame, tú que hayas estado en los entresijos de esto, ¿nosotras teniendo amigos y amigas abogadas nos bastaría? ¿Así super mega cracks o hace falta? ¿Cómo lo has vivido? A ver, yo llegué a esto empezado, pero sé que en Urgenda, por ejemplo, sé que tenían como un equipo de 30 abogados o algo así dedicados exclusivamente día y noche a este tema. En España han sido Jaime y Lorena y yo os hago las notas a pie de página. Vale, o sea que entonces al final esto depende mucho, o sea que tú tiras con lo que puedes, el ideal parecería que sería Urgenda, ¿no? De 30 y de andar por casa, pues tenemos esto. Pero entiendo también que es un juicio climático en el que buscas también con quién presentarlo. En un caso habéis hablado de los 2 más cercanos, hemos buscado Amnistía, en el otro habéis buscado a Oxfam y demás. ¿Esta gente la buscas al principio
¿O es gente a la que puedes sumar en la demanda a posteriori? Que es decir, que nos ha salido una pregunta en el chat en la que nos decía ahora mismo podría sumarse gente a la demanda. ¿Podríamos sumar al defensor del pueblo en un litigio estratégico? ¿Vale? Entonces, ¿cuándo vas incorporando actores que puedan presentar el litigio y cómo construir esas alianzas? Y si se pueden sumar actores posteriormente. Serían las dos preguntas. Pues muy interesante pregunta y muy buena y muy importante, porque efectivamente las alianzas tienen que establecerse desde el primer momento. Los actores no pueden sumarse con posterioridad al procedimiento judicial una vez que ya está admitido a trámite y están personadas las partes. Es decir, hay que establecer las alianzas desde el principio, para el momento de la interposición del recurso, en caso de que sea un litigio contencioso administrativo. Es distinto en penal, es que el penal es más flexible. En el penal está la figura de la acusación popular y entonces pues sí existe la posibilidad de incorporarse más tarde. En caso de que sea un litigio estratégico penal, sí se puede incorporar partes con posterioridad. Pero si es un contencioso administrativo, como es el caso este de nuestro litigio climático, las partes tienen que firmar el recurso desde el primer momento. Así que hay que hacer. ¿Cómo podría ser? Bueno, dale, Irene, dale. No, que por añadir a esto, que Lorena tiene toda la razón en que lo que es la personación frente al tribunal, las partes tienen que firmarla desde el principio. Y además, pues por una cuestión de organizarte la cabeza, pues siempre está muy bien saber al principio con qué alianzas puedes contar. Pero, por ejemplo, en este último litigio, por una serie de razones, queríamos contar con Juventud por el Clima, con Fridays for Future, y no pudo ser, y no tuvimos a nadie de Fridays que firmase el litigio desde el principio. Pero después, a medida que habíamos avanzado el proceso y que se abrió una campaña de recogida de firmas, Juventud por el Clima sí que decidió dar todo su apoyo y como participar a tope en la parte comunicativa y poner toda su fuerza ahí. Esto no es el formato ideal, pero puede pasar y la parte comunicativa también es muy importante. Entonces, si haces amiguitos en el proceso, aunque no estuvieran al principio, pues oye, tampoco le vamos a decir que no. Entonces, y amiguitos tipo lo que comentaban aquí, ¿cómo un defensor del pueblo podría incorporarse ahora? ¿Solamente firmando la petición, haciendo una declaración pública, apoyando? O sea, ¿cuál sería el formato para esa suma una vez que la cosa está iniciada? Bueno, yo no tengo nada claro que el defensor del pueblo pueda participar en un procedimiento judicial de estas características, pero de todas maneras no quisiera decir una barbaridad. O sea, simplemente me extrañaría, tengo dudas de que eso pudiera ser, pero no lo sé. A lo mejor la persona que ha hecho la pregunta sí lo sabe y nos lo puede aclarar. A mí me parece un poco extraño que un organismo público pueda ir de la mano con organizaciones de la sociedad civil en una demanda. No lo sé, la verdad. O a lo mejor sí, no tengo ni idea. La verdad es que no lo sé. Pero había otra pregunta, otra cuestión en el tintero que se me ha... No sé Una era, que te lanzábamos sí. el cómo construir las alianzas al principio y cómo te puedes sumar en el proceso. Ah, sí. Es que otra cosa importante que hay que comentar. Esto que decía Irene es muy importante. Empezamos una recogida de firmas de apoyo al litigio que nosotros queríamos presentar ante el tribunal no como personaciones, es decir, no como firmantes de la demanda, sino como una especie de prueba documental en la que le enseñábamos al Tribunal Supremo cuánta gente, cuánta población española apoya este litigio, ¿no? Porque tenemos el precedente de Francia, que en un tiempo récord de no me acuerdo de si es un mes o dos, que una cosa alucinante, consiguieron casi 2 millones de firmas. Claro, cuando yo después he tenido coloquios y encuentros con las abogadas del caso francés, que es impresionante, ellas nos dicen, bueno, no os comparéis con nosotros porque nosotros estábamos en un momento muy... Cuando ellos empezaron el litigio era justo toda la movida de los chalecos amarillos y era justo el momento en el que acababa de dimitir el ministro de Medio Ambiente francés por un escándalo que había habido de que el primer ministro se había ido en una cacería, le habían encontrado y no sé qué, ¿no? Es decir, bueno, pues Francia es otro país, hay otra conciencia, había una movilización impresionante, también ellos le han echado el resto en esta campaña y han tenido celebrities de la talla de Juliette Binoche y no sé qué, promocionando las firmas, pero el caso es que le han cascado al tribunal 2 millones de firmas. Yo estoy convencida de que si nosotros presentamos 2 millones de firmas al Tribunal Supremo acompañando nuestra demanda, se lo piensa 2 veces antes de despacharnos como nos está despachando, con una ligereza que no podéis imaginaros, ¿no? Entonces,
Pues eso, claro, es que es importantísimo. ¿Qué hay que hacer para conseguir 2 millones de firmas? Pues yo no trabajo en esos temas, pero me imagino que una campaña de movilización y de comunicación bestial, y con eso pues consigues mover conciencias, concienciación ciudadana, y encima 2 millones de firmas de apoyo que presentas al tribunal, y a ver qué tribunal se atreve a despachar eso frívolamente, ¿no? Que es como bastante potente esa parte. Supongamos, dices que nos trata con ligereza, que sería, claro, el litigio estratégico en el ámbito climático, como que el recorrido todavía estamos como en esa segunda fase de arranque en los tribunales, pero en los otros que habéis comentado como ejemplos, ¿cuáles serían los siguientes pasos? ¿Cuánto puede durar un litigio estratégico? Uy, por tu expresión, Irene, entiendo que puede durar infinito. No, quiero decir que creo que calcular cuánto tiempo te puede durar un caso es, al menos en mi corta experiencia, una de las cosas más difíciles que hacer. Depende de cuánto tarden en desestimártelo, si es que vas a perder. Sé que hay un caso, por ejemplo, el caso Huaraz, que es un caso de Latinoamérica que he estado siguiendo, que creo que llevan como 5 años y medio, creo que van a por el 6º o algo así. El de Francia estuvieron, creo que 2 años, ¿fue? 2, sí. El de Urgenda llevaba desde el 2013, o sea que fueron 9. Quiero decir, es como para tomártelo con mucha calma. Y lo que he escuchado ha sido en algunos casos, en algunos litigios, que llegan, o sea, como que la sentencia viene a corroborar un cambio de marco jurídico general, un cambio de mentalidades, ¿no? Como que asienta cuando ya llega definitivamente, o sea, que la victoria esa en conciencia se ha producido, pero los efectos, digamos, jurídicos, las consecuencias jurídicas de la sentencia ya tienen poco, o sea, como que o bien porque se ha pasado el plazo, porque las indemnizaciones que tenían que hacer ya han pasado el tiempo, o porque ya es imposible con carácter retroactivo revertir el impacto que han provocado las empresas a las que se demandaba. ¿Eso cómo es? ¿Es así? O sea, ¿puede llegar a suceder eso? ¿Pueden llegar a tiempo y que realmente provoquen un cambio? En un contexto de emergencia climática como el que nos vivimos, ¿no? Que hablamos de que si no cambiamos las cosas en 10 años, ¿cómo vivís un proceso que puede ser largo en un contexto de urgencia como el que vivimos ahora mismo? Claro, la litigación climática recibe muchas críticas precisamente por esta razón, y son críticas que proceden precisamente y sobre todo desde el ámbito jurídico, desde otros compañeros y compañeras abogados ambientalistas, que nos dicen que cómo pretendemos combatir el cambio climático con una herramienta tan lenta por definición como es la justicia. Pues yo diría a todo aquel que tenga esa inquietud, que por supuesto comparto, la justicia es lenta, pero diría que si tienen una solución mejor, la compartan con todos o la pongan encima de la mesa, porque yo hasta la fecha no conozco ninguna solución perfecta. Es decir, el activismo per se y la movilización pues ha llegado hasta donde ha llegado, ha conseguido cosas, ha conseguido victorias, pero por ahora tampoco se ha conseguido por parte del movimiento ecologista ni del activismo puro tumbar el capitalismo y hacer una nueva sociedad ecosocialista. Hasta donde yo sepa, no se ha conseguido. Claro, el activismo judicial o la litigación estratégica, la litigación climática, pues tiene este tipo de dificultades, pero desde luego, cuando se gana, si se gana, tiene un potencial transformador impresionante. Cierto, por ejemplo, que en el caso de Holanda tardaron casi 9 años en obtener una sentencia definitiva. Cuando llegó la sentencia definitiva, ya era el año en que terminaba la década en que el gobierno holandés tendría que haber incrementado su ambición. Al gobierno le quedaban unos pocos meses para actuar, pero yo estoy convencida de que gracias a esa sentencia el gobierno de Holanda, primero, en este año se ha puesto las pilas que no veas, y segundo, seguro que ha marcado un antes y un después, seguro que en la planificación de la reducción de emisiones 2020-2030 van a ser más ambiciosos, o sea, por la sentencia que han tenido. Pero ¿y qué decir de Holanda? O sea, de Alemania. Si Alemania ya está a años luz de España con respecto a la ambición climática, aún así sus organizaciones ecologistas estaban muy enfadadas y consideraban que no había falta de ambición suficiente, demandaron al gobierno de Merkel, y Merkel ha obtenido una sentencia condenatoria del Tribunal Supremo de Alemania en un periodo de 2-3 años,
y a los 5 minutos de obtener la sentencia ha subido la ambición climática al 65% de recorte de emisiones de aquí a 2030, que ya lo quisiéramos para nosotros, que estamos en un 23%. Y Francia, pues 3/4 de lo mismo. Entonces, quiero decir que también, bueno, se va poco a poco. Yo creo que el caso holandés fue el primero, fue súper lento, pero ahora las cosas ya se están haciendo de otra manera, cada vez las sentencias se obtienen más rápido, cada vez los tribunales supremos se van sintiendo a lo mejor menos miedosos, menos solos, porque otros colegas del ámbito comparado también están dando pasos en esa dirección. Y yo creo que, pues sí, no es una herramienta perfecta. Bueno, y luego tenemos otro caso increíble, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha admitido, que esto sí que es una locura, una demanda de unos chavales portugueses contra todos los países de Europa, saltándose el procedimiento para llegar al Tribunal Europeo de Estrasburgo, que es que hay que haber agotado la vía judicial interna en cada país, que eso hubiese tardado décadas en terminarse, de agotar la vía judicial en 32 estados de la Unión Europea para conseguir llegar a Estrasburgo. Bueno, pues los chavales dicen, mire usted, no tenemos tiempo, o sea, el planeta se va a la mierda. Entonces, nosotros es que venimos directamente a usted para que nos haga caso y nos atienda, porque no tenemos tiempo de agotar la vía interna. Y el Tribunal de Europeo, de momento, no les ha dado una patada y lo está estudiando. Es decir, eso ya es un precedente. Y no solo lo está estudiando, es que en este caso también lo estuvimos siguiendo de cerca, no solo lo está estudiando, sino que se lo está tomando súper en serio. O sea, primero, ha añadido, bueno, es una movida técnica, pero el caso es que el tribunal está considerando algo que podrían haber alegado los demandantes y que no hicieron porque les parecía como demasiado creativo, que es el artículo 3 de la Carta Europea de Derechos Humanos, que es el artículo sobre trato degradante, ¿vale? Y entonces el tribunal ha considerado que eso merece la pena que se considere en el contexto de este litigio, sino que además, bueno, determinado trámite que normalmente les lleva entre 2 y 2 años y medio, lo han hecho en 3 meses. Esto es como de en serio se lo están tomando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no es particularmente conocido por ser veloz. Es por lo que, o sea, vuelve a reforzarse la tesis, ¿no? de que un cambio ha de producirse desde diferentes esferas, ¿no? Que es una de las cosas que estáis planteando, y que de alguna manera esto sería como la manera de arrimar el hombro del sector jurídico, más allá de sumarse a las movilizaciones, sino que es como, bueno, pues igual que sectores concretos pueden arrimar desde su lugar, pues el ámbito jurídico pues puede arrimarlo desde aquí. Dentro del ámbito jurídico, una de las preguntas que andaba por ahí pululando estaba el tema de si podría hacerse gente que no tenga recursos, no tenga esos amigos o esos despachos o esa organización. Y comentaban posibilidades tipo abogados pro bono, posibilidades tipo, o sea, ¿podría gente así tirar con algo como un litigio estratégico? O sea, tirar de lo que serían los recursos que están más al alcance de cualquiera. ¿O qué complejidades tendría, dificultades que le veis? A ver, volvemos a lo mismo que comentábamos antes. Hay una parte muy importante de hacer un litigio climático estratégico, bueno, un litigio estratégico, que es tener amigas, en el sentido de no solo tener tus amigos abogados tal que se animan a llevar el caso, sino contar con un movimiento social que te respalde, que esté dispuesto a arrimar el hombro y que dentro del cual previsiblemente algún abogado habrá que se pueda ocupar del tema. Es decir, que realmente si partes de la base de que estás solo, es algo muy complicado. Necesitas un movimiento de base que te apoye, en cualquier caso, para la rama comunicativa, y esto te ayudará para la rama legal también. Volvemos al origen, ¿no? Un abogado de oficio o cualquier abogado que sea así, en una causa concreta puede provocar un cambio legislativo porque la causa siente un precedente, pero esta mirada estratégica no, es muy difícil que nazca solamente de un individuo o de un caso individual, ¿no? Tendría que ser cogida por algo más colectivo. Vale, esto también un poco ahí por ir marcando a él. Quedan unos minutillos todavía, 15 minutos. Os animo a que sigáis comentando y chateando y diciendo lo que se os ocurra por el chat, ¿de acuerdo? De acordaros que el chat nos permite cotillear y comentar con las compañeras de sala sin que se molesten las personas que están hablando, o sea, que sirva como debate, y lanzar las preguntas por ahí. Le voy a dejar a Rafa, que le veo ahí que probablemente no tenga opción a escribir su pregunta por el chat, por cómo te veo. Espero que no estés conduciendo y no suponga un riesgo que nos lances la pregunta. Entonces, Rafa, en tu caso, lánzanos la pregunta en abierto, que creo que debe ser difícil para ti escribirla en el chat. Hola, muy buenas. Bueno, no había visto el chat hasta ahora, porque no estoy en la aplicación móvil y no lo había visto. Bueno, se me ocurre lo que estáis comentando,
por lanzar ideas, que no tengo la más mínima experiencia como las compañeras. Pero pienso, por ejemplo, en la minería, ¿no? Es decir, cuando se solicita una explotación, tiene que otorgarse, ¿no? Si se sabe, si se pudiera averiguar qué empresas mineras, y más aún si es una empresa minera que ha tenido actividades como Boliden, ¿no? Que se sabe que ha tenido precedentes de vertido indirecta, directamente, no lo sé. Pero el impacto ambiental que tienen a veces puede ser enorme y a veces demasiado enorme para el beneficio laboral y empresarial que tiene, que también hay que valorarlo, ¿no? Entonces se me ocurre que si se puede averiguar cuáles son las explotaciones solicitadas hasta que se otorga y hasta que se empieza la explotación pasan años. Esos pueden ser los años de litigio, de tal manera de que antes ya de que empiece se pueda tumbar legalmente. Muchas gracias, Rafa. Entiendo aquí que, y a lo mejor también me ayudáis a mí, completo la pregunta de Rafa y que puede volver un poco al origen, ¿no? Si es lo mismo presentar un litigio para parar algo, o sea, utilizar la vía legal para parar una fábrica o algo así, que arrancar con un litigio estratégico, ¿no? Que en ambos casos lo jurídico es lo mismo y puede ser súper útil para cambiar. Lo que no sé si lo que plantea Rafa sería, bueno, una posibilidad de arrancar un litigio estratégico, tal cual lo estamos enmarcando ahora. Lorena, Rubiera. Sí, bueno, creo que es una intervención y un planteamiento interesantísimo el que hace Rafa, y en ese caso concreto me recuerda mucho al que está pasando también en el norte de España con las macrogranjas, ¿no? El problema es que es muy difícil iniciar una vía judicial preventiva, es decir, con algo que todavía no ha comenzado a pasar y que es un mero plan, aunque se tenga conocimiento de que hay ese plan destructor del medio ambiente, con un impacto ambiental altísimo y demás, es difícil judicializarlo. Lo que es importante en ese caso es empezar a montar una campaña, en el sentido de una campaña de concienciación y movilización, en la que se cuente a la gente del territorio cuáles son los planes de una determinada empresa de solicitar una explotación, etc. Empezar a crear conciencia sobre los impactos que tendría la concesión de esa explotación minera, ganadera, agrícola, macroagrícola, etc., ¿no? Empezar a generar estado de conciencia y al mismo tiempo estar muy atentas a los pasos administrativos que se van dando para conseguir la concesión administrativa de explotación, porque a partir de que empiezan a dar los primeros pasos las empresas, ya uno se puede personar. En la parte administrativa, en el expediente administrativo, es decir, lo que supone solicitar una explotación minera o de cualquier tipo, la administración genera un expediente en el que otras partes interesadas, como puede ser una organización ecologista, pueden ser parte interesada. Y ya pueden hacer alegaciones, pueden oponerse, pueden estar atentas de que haya evaluación de impacto ambiental, de cómo se hace esa evaluación de impacto ambiental, etc. Y desde ahí ya se puede tratar de paralizar. Si aún así no se consigue paralizar y la empresa consigue que se le adjudique la explotación, entonces ahí ya empezaría la posibilidad de iniciar la vía judicial. La diferencia es que esto sería un litigio estratégico. Esto es el típico campo de actuación que ha hecho mucho Ecologistas en Acción. Personarse en la fase administrativa, litigar después cuando ya se ha hecho la concesión. Lo que yo no sé hasta qué punto ha hecho Ecologistas en Acción es una cosa que ahora vamos descubriendo y que sí se puede empezar a innovar y a mejorar, que es hacer red con la gente del territorio, movilizar a la gente del territorio y al mismo tiempo que se está o bien personado en la fase administrativa o bien litigando en los tribunales ya contra la concesión de la explotación, generar una movilización ciudadana en contra de esta actividad o de la concesión de esta actividad y una campaña de comunicación brutal. Porque cuando los tribunales sienten la presión y el aliento del pueblo, su comportamiento es diferente. Lo hemos visto con Madrid Central, aunque ahora lo hemos perdido, pero bueno, hubo otros tiempos en los que ganamos y había una movilización ciudadana. Lo hemos visto con la sentencia de la manada, por poner solo algunos ejemplos.
Y entiendo también que un marco aquí es cuando voy a parar una infraestructura concreta o cuando voy a cambiar, la intención es cambiar el marco general de que se produzcan ese tipo de infraestructuras, ¿no? No voy a parar una macrogranja concreta, sino que lo que yo voy es dirigido a que acabe el mecanismo y la conciencia social sobre la explotación de macrogranjas, ¿no? O sea, como una distinción entre lo que sería una acción legal concreta y ese marco estratégico que planteabais, ¿no? De cambio de conciencias más amplio. Cierto, lo que pasa es que efectivamente son dos litigios diferentes, aunque conseguirlo en un caso sienta un precedente muy interesante para casos posteriores, es decir, que tampoco es nada desdeñable y es más fácil de conseguir. Yo esto lo he aprendido también de otro abogado al que quiero nombrar y citar aquí porque es un maestro para todos nosotros y nosotras, un abogado ambientalista que se llama Abel Lacalle, que lo gana todo y es un hombre humilde, sencillo y sabio, sabísimo, que nos ha ayudado mucho en el diseño de nuestro litigio climático. Y Abel siempre, él es poco partidario de estos macrolitigios que van a cambiar grandes marcos porque dice que en nuestro país, como tipo Urgenda, están abocados al fracaso porque nosotros tenemos un sistema judicial muy clásico, muy tradicional y cuando los jueces se encuentran con estas demandas que probablemente ni se las leen porque ni las entienden ni les parece un horror, ¿no? Y él es más partidario de ir matando al monstruo bocadito a bocadito y de ir atacando, pues por ejemplo, los planes, no me sale la palabra, hidráulicos y los planes... ¿Y qué? Los planes de aguas. Hidrológicos. Hidrológicos, joder. Gracias. Y que estoy muy cansada hoy ya. Los planes hidrológicos, pues irlos atacando, buscando cláusulas concretas que son ilegales o tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, sé que mezclo ideas, porque no tengo una claridad ni una certeza sobre nada en concreto, pero esta idea de Abel a mí también me gusta mucho y me parece muy interesante. O sea que a lo mejor pues puede ser súper guay pensar, vamos a montar un litigio estratégico para que se prohíban todas las explotaciones mineras a cielo abierto en España. Pero eso es tan difícil de montar jurídicamente y tan imposible de ganar que a lo mejor merece más la pena ir mina a mina o plan hidrológico a plan hidrológico y poco a poco ir sentando precedentes, ¿no? No lo sé. Perfecto, me suena lo que me cuentas un poco en este caso es como planteo la guerra de litigio estratégico o la estrategia de guerra de guerrillas de litigio estratégicos, ¿no? O sea, como hay... Irene, has encendido el micro, ¿querías intervenir, decir, añadir? No, iba a decir justo esto, que no se matan moscas a cañonazos, quiero decir que depende, que las herramientas jurídicas al final son herramientas como cualquier otra, tienes que usar la correcta para cada cosa. Para el asunto de las minas igual mola más ir pasito a pasito, pero para el clima, que es algo muy grande, a veces merece la pena ir más a lo grande y que pienso que tenemos mucha suerte de tener abogados y abogadas suficientes como para seguir las dos estrategias al mismo tiempo. Y luego quería hacer una pequeña nota a lo que dice Rafa, que es que me parece que Lorena y yo hemos estado hablando mucho de los litigios que van contra estados y contra leyes y tal, pero no son los únicos. Hay un montón de litigios estratégicos contra empresas, que esto también es una rama muy interesante que aquí no hemos tocado nada todavía, pero esto existe y se hace y no deja de ser también muy interesante. Nos quedan, no nos hemos tocado todavía porque nos queda, es el tiempo que tenemos, hoy teníamos solamente una hora, entonces para cerrar estos 5 minutos voy a lanzar una última pregunta, ¿vale? Bueno, 2 últimas preguntas. Una, relacionada con la situación en la que está ahora mismo, el litigio climático, ¿no? Nos preguntaban vale, pero habéis dicho que se va a perder, o sea, que si cerramos aquí la sesión nos vamos desesperanzados. Entonces la pregunta es, vale, se va a perder, pero estamos en un punto de no retorno, ¿podemos hacer algo para que eso no se pierda? ¿Cuál puede ser la contribución de la gente? O aunque se pierda, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué momento estamos y cuál sería el siguiente paso? Vale, empiezo con el pesimismo y luego os cuento el ultraoptimismo, porque la historia acaba bien, pese a todo. Se va a cerrar porque nuestro litigio estaba basado en que el gobierno no había aprobado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es un plan que tienen que aprobar todos los estados de la Unión Europea, porque lo manda así un reglamento europeo, que es un documento en el que dicen cuántas emisiones de CO2 van a recortar entre 2020 y 2030. Este documento el gobierno lo tenía que haber hecho para finales del 19. Bueno, pues lo acaban de aprobar en el mes de abril, 1 año y medio tarde. Entonces, nosotros, como he estado diciendo todo el tiempo, tenemos un sistema judicial muy formalista
qué se basa, es decir, nosotros sabíamos que si no señalábamos un incumplimiento concreto de una ley, el Tribunal Supremo no nos iba a admitir una demanda loca. Entonces teníamos que buscar una rendija de entrada al Supremo y encontramos esta, que era poco sexy, poco atractiva, vendible. El gobierno no ha aprobado todavía el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pero funcionó, entramos en el Supremo, porque efectivamente el gobierno no lo había aprobado y había una directiva que obligaba a aprobarlo. ¿Qué ha pasado? Lo que sabíamos ya que iba a pasar, que el gobierno lo ha aprobado ya. Ha tardado 1 año y medio, pero lo ha aprobado. Entonces nosotros habíamos hecho también un montón de argumentos, los importantes en realidad, lo que hacían litigio estratégico, que era, no lo ha aprobado. Pero es que encima conocemos el borrador y cuando lo apruebe va a ser una mierda. Porque la comunidad científica dice que hay que reducir las emisiones como mínimo un 55% y ellos planean reducirlas un 23%. O sea, es una vergüenza, ¿vale? Pero el gobierno ha aprobado el PNIEC y ¿qué pasa? Pues que la abogada del Estado, que defiende al Estado, ha hecho un escrito diciendo, oiga, ustedes demandaron al gobierno por inacción, es decir, porque no había aprobado este PNIEC, ya está aprobado. Y entonces, pues el tribunal va a decir, pues efectivamente, se ha quedado sin objeto el procedimiento. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Tachan, sorpresa, iniciar uno nuevo contra el PNIEC. Porque como el PNIEC sigue siendo la misma mierda que cuando era un borrador, pues entonces muy bien, ya se acaba el litigio de que no lo han hecho, pero ahora empezamos el de que lo habéis hecho y es una mierda. Y esos son el que han ganado en Francia, el que han ganado en Alemania, el que han ganado en Holanda, es decir, cuando vamos directamente contra una ley. Y entonces está genial porque tenemos ya toda la experiencia del bagaje adquirido y aprendido en el anterior litigio y los errores que no vamos a volver a cometer y encima tenemos nuevas amigas en este litigio, compañeras de viaje. Y le doy la palabra a Irene. Creo que Lorena me da la palabra aquí porque en este litigio por fin tenemos el apoyo de Juventud por el Clima como parte firmante de la demanda inicial, cosa que no tuvimos en el anterior. Y esto le da mucho peso, quiero decir, esto no solo para la parte comunicativa y de movilización ciudadana, sino que a la hora de la personación en el proceso y de convencer a los jueces de que de verdad esto es importante, bueno, ya os digo, yo no llevo mucho tiempo dedicándome a esto, pero parece como que es importante y esto mola. De alguna manera esto no sé si contesta a tu última pregunta, Cora, ¿no? De si habría sido mejor esperar a este segundo instante o de alguna manera este primer instante es el que ha facilitado el segundo instante, ¿no? O sea que ahí, ¿no? Mira. Creo que se hace camino al andar y que yo, que soy positiva y optimista, creo que esto nos ha servido como entrenamiento, que hemos aprendido muchísimo en este primer litigio y que empezamos este segundo por encima ya de un techo alto. Es decir, no es lo mismo empezar desde debajo de la tierra y tener que empujar el suelo que empezar ya sobre una casita bastante apañada, ¿no? Entonces, yo creo que vamos genial, que además vamos ganando tiempo porque en otros países de nuestro entorno europeo se van ganando casos similares y eso influye sin duda en lo que va a pasar aquí. Y yo soy optimista. Pues eso me parece como final, que somos optimistas, me parece perfecto, maravilloso, es lo que tiene que ser. Con esto cumpliríamos un poco la hora que teníamos. Hoy teníamos un poquito menos de tiempo, entonces no sé si Irene, Lorena, queréis cerrar con alguna petición o llamamiento concreto, aparte del optimismo que nos ha lanzado Lorena. Si tenéis algo, si no, ya me encargo yo de hacer un cierre. Yo sí. Dilo, dale. Yo la verdad es que quisiera animar a todas las personas que habéis asistido a este Green Talk. Algo os moverá por dentro cuando habéis venido, ¿no? A que estéis a tope con esto, a que habléis de ello, a que lo mováis, a que os acerquéis a las asambleas, a que ayudéis a recoger firmas, que estéis en las movilizaciones, sobre todo que habléis de ello, que a la gente le suene, que la gente lo conozca, que la gente entienda por qué hacemos este litigio.
que no somos enemigos del gobierno, que se nos ha atacado mucho. No, para una vez que tenemos un gobierno que es ecologista y que tal, pues bueno, pues es un gobierno que es un poco más ecologista que los anteriores, es verdad, es un poco menos malo que los anteriores, pero que esto no es personal, o sea, no se lo estamos haciendo a ellos, lo estamos haciendo porque es necesario, porque no hay ningún gobierno en el mundo que esté haciendo lo que hay que hacer para salvar el problema que tenemos. Y el nuestro tampoco. Y entonces nuestra obligación es luchar con todas las armas, esta es una más, y animaros a que estéis y a que lo difundáis. Pues Gracias. nada, a vosotras dos, gracias por este mensaje. Os pediremos, han pedido por ahí si se puede compartir el número de expediente para poder seguir más o menos este proceso. Entiendo que será este y el próximo, ¿no? Te interesará el que se va a cerrar y el que vamos a abrir. Entonces, bueno, pues si podéis ya nos lo diréis y compartiremos con las personas que estén más interesadas, ¿no? Y por último, bueno, agradeceros, forma parte de las sesiones que estamos organizando desde la Escuela de Activismo. Ya sabéis que la Escuela de Activismo, una de las cosas que pretende es precisamente fomentar o intentar incrementar las capacidades que tenemos como sociedad de esa pata movilizadora que ha de acompañar a cosas como los litigios estratégicos, ¿no? Y desde ahí el que tengamos de vez en cuando estos pequeños diálogos, tertulias, que no solamente hablan de los procedimientos, aunque en este caso era una mezcla entre procedimiento y contenido así un poco más teórico, ¿no? El procedimiento más jurídico de herramientas para cambiar el sistema, pero que vamos a ir combinando. Entonces, bueno, pues que agradeceros a todas por haber participado en una sesión más de la Escuela de Activismo y que, nada, que estéis atentas, de nuevo, atentas a vuestras pantallas porque llegarán más, ¿vale? Gracias, Irene, gracias, Lorena, y gracias a todas por estar hoy.